Buen día, buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien, vamos a continuar, a empezar la clase con el avance. Muy bien, vamos a ver, ir haciendo algunas preguntas para ver si recuerdan. ¿Quién me puede decir cuál es el significado de informática o de dónde deriva? Deriva de la palabra Information Automatic, que se creó en Francia en 1962. Bien, muy bien. ¿Alguien que me pueda decir qué es la información? Es un conjunto de símbolos que representan hechos e ideas. Bien. Leonel respondió a la anterior pregunta igual, ¿no? Bien, hemos estado avanzando en lo que es el hardware y ya vimos lo que era la placa madre, todo esto dentro de la unidad central del sistema. Placa madre, vimos lo que era el CPU, la subdivisión del CPU, unidad de control, unidad aritmético lógico, memoria central, registro. Entonces ya avanzamos estas dos. Vimos que la unidad de control es la que se encarga de asignarla hacia dónde va a ir la tarea, ¿no? El proceso. Si va a ir a la unidad aritmética, si tiene que ir a un periférico de entrada o salida. Y la memoria central es una memoria incluida dentro del CPU, donde se almacena momentáneamente la información que se procesa. Entonces hoy nos toca avanzar lo que es registros. Entonces ya avanzamos la unidad aritmética y lógica. ¿Qué datos necesitas para efectuar una operación? Entonces código que indique la operación, dirección de la celda donde se almacena el primer sumando, dirección del segundo sumando, o cualquier elemento, no simplemente para una suma, ¿no? Ya sea para una multiplicación, para una división, para una condición lógica, se necesitan estos dos elementos. Y luego, la dirección de celda de memoria donde se almacenará el resultado. Hoy vamos a ver los registros. Voy a pedir, por favor, que pueda leer Miguel Valencia. Se encuentra Miguel Valencia. Pueda leer este párrafo. Los registros son un medio de ayuda. Las operaciones realizadas por la unidad de control y la unidad aritmética y lógica permiten almacenar información temporalmente para facilitar la manipulación de los datos por parte de la CPU, realizando una similitud con el resto del sistema informático. Los registros son a la CPU como la memoria principal es a la computadora. Los registros se dividen en tres grupos principales:
registros de propósito general, registros de segmento de memoria y registros de instrucciones. Muy bien. Entonces, dice que los registros es como si fuera la memoria RAM de la computadora, ¿no? Ahí se almacena la información momentánea, pero los registros llegan a ser como una memoria interna dentro del CPU, donde se va almacenando todo el proceso que se va calculando, los datos que se tienen que transmitir o procesar momentáneamente, se almacenan ahí. Bien, ahora vamos a ver el bus o los buses. Voy a pedir que pueda leer Ana Laura Hinojosa. ¿Está Ana Laura o no está? Si no, Samuel Sosa, por favor. El bus. Quizá fuera mejor decir los buses ya que existen varios con diversas funciones. Es decir, un circuito que conecta el procesador central con todo el resto de los componentes de la computadora. El bus sirve para que le llegue al procesador la información y las solicitudes de trabajo desde el exterior y envíe hacia afuera los resultados del trabajo realizado. Ya. Entonces dice que no solo es el bus, sino que mejor es decir los buses, ya que existen varios. Entonces, los buses son las interconexiones entre lo que va a ser el CPU o los procesos o la memoria RAM con lugares donde se puede almacenar la información. Entonces, ¿dónde se puede almacenar la información? En discos duros, en CD, o para transmitir, por ejemplo, directamente a la pantalla. Entonces necesitamos estos buses por donde se transmite la información de una manera súper veloz. Dice para que llegue al procesador la información y las solicitudes y también para que salga al exterior. Entonces, por donde se transmite esa información desde la RAM hasta el CPU son por medio de los buses. ¿Ya? Vamos a ver lo que es la memoria principal, también conocido como memoria RAM. Puede leer David Quispe. Bueno, ya le dicen, ¿de dónde a dónde? Memoria principal, todo este párrafo. Ya. Es la zona de trabajo donde la computadora va a almacenar temporalmente las órdenes a ejecutar y los datos que deberán manipular esas órdenes. Cuanto mayor sea la cantidad de memoria existe en el sistema informático, mayores serán las posibilidades de trabajo de la computadora, ya que ésta podrá manipular una cantidad superior de datos al mismo tiempo, siempre que el sistema operativo lo permita. Correcto, entonces es la zona de trabajo donde se almacena temporalmente, ¿ya? Temporalmente las órdenes. Esa es la palabra clave para reconocer lo que es una memoria RAM, una memoria donde almacena datos volátilmente, ¿no? O sea, ustedes, si pudieran guardar un archivo dentro de una memoria RAM, al apagar la computadora, ese archivo se borra. Para entenderlo mejor, por ejemplo, cuando ustedes quieren ver una película, la película se tiene que guardar en la memoria RAM. Bien, entonces, cualquier archivo que ustedes quieran abrir, de cualquier tipo, se tiene que guardar en la memoria RAM para poder ser visualizado o para poder ser abierto. Ahora sí existen métodos en los cuales subdivide la información en caso de que no contemos con toda la memoria RAM. Entonces, cuando nosotros queremos abrir un archivo
ser muy grande, se van abriendo por partes o por segmentos, entonces así sí es posible. Pero todo lo que nosotros estamos, los programas abiertos, todas esas cosas, si bien nosotros lo tenemos almacenado en nuestros discos duros o memoria ROM, también llamado, si bien lo tenemos almacenado ahí, para que esté ejecutándose o esté funcionando la aplicación, es necesario que todo eso pase a la memoria RAM. ¿Ya? Entonces el programa se carga en la memoria RAM y ahí es donde funciona, ahí es donde sucede el proceso. Entonces, mientras usted va abriendo más aplicaciones, va abriendo más funcionalidades dentro de su equipo, computadora, celular, la memoria RAM se va llenando. ¿Ya? Va cerrando la aplicación, esa memoria se libera. Entonces, así funciona la memoria RAM, es una memoria muy rápida a comparación del disco duro o rígido, eh, es muy rápida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no necesita un mecanismo para funcionar, sino que como pueden ver aquí, esta tarjetita, no se ve muy bien, voy a buscar otra imagen. Ya, estas son las memorias RAM. Adelante la mano los que ya habían visto antes una memoria RAM. No se ve. Ah, no se ve. Se quedó en otra pantalla. Ya. Ahí están levantando la mano los que sí vieron una memoria RAM. 7 personas. Nadie más vio una memoria RAM. 11, 12. Bien, estas son las memorias RAM. Si pueden observar, aquí tiene un agujero ahí dentro del chip, ¿no? Tiene un pequeño orificio donde eso ayuda a que usted no se equivoque de lado. O sea, si usted saca su memoria RAM en su computadora, eh, a veces no funciona la computadora, es necesario limpiarla un poco cuando se empolva, ¿no? Pero si usted la saca de su memoria, la vuelve a meter, no pasa nada, no se va a perder información, nada. ¿Por qué? Porque en esta memoria no se guarda información como que dure, ¿no? Es una información volátil, se borra cada vez que usted se apaga, o sea, es necesario que esté conectado a, a la corriente y aparte conectado a la placa. Entonces, si usted saca y mete, no pasa nada, o si reemplaza por otras, no pasa nada, su computador va a seguir funcionando. Ahora, ¿qué pasa cuando, a ver, todos esos que levantaron la mano, qué pasa cuando usted no le pone la memoria RAM y le enciende su equipo? ¿Alguien ha hecho eso? Simplemente no enciende. No hace nada más. Sí, lo mismo. No enciende y aparte la placa madre comienza a emitir un sonido, ¿no? Comienza a emitir un sonido y se vuelve lenta, dice. Se lo limpio con un borrador. Sí, está bien, se puede limpiar con un borrador. No es que se vuelve lenta, sino que, bueno, si le saca solo una, ¿no? Porque, a ver, vamos a ver la placa madre. A ver. Digo, rosa. Ya. Aquí, ¿quién me puede decir dónde van la tarjeta RAM? El que es el más largo. Pueden pintar eso. Entonces, ese, el más largo, es el que es donde van las tarjetas RAM. Entonces, mire, si bien aquí en esta computadora un poco antiguita, tiene solo 2 ranuras, ¿no? Pero no se limita solo con 2. Aquí ahora está, es tipo gamer, seguramente tiene para más. Bueno, igual tiene, bueno, aquí tiene para 4, ¿no?
Entonces, no siempre es en el mismo lugar. Por ejemplo, aquí tiene para 2 y aquí tiene para otras 2. Y eso que tiene aquí para 4 y para 4, para 8 memorias RAM. Esta supercomputadora, ¿no? Entonces aquí va el procesador, estas 4 ranuras de aquí, hay una ploma negra, lo mismo aquí. Son para las memorias RAM. Y ese orificio que les decía es el que tiene que encajar con ese orificio de la memoria. Ya entonces no hay problema si no saben de qué lado lo sacaron, porque no va a entrar del otro lado, solo hacia un lado está inclinado eso y solo entra de ese lado. Ahora, aquí, ¿por qué tiene varios? ¿Por qué? Porque en eso pues, nosotros podemos hacerlo dinámico en nuestro computador, podemos aumentarle o quitarle. Entonces, si tenemos un superprocesador, necesitamos bastante memoria RAM para que se pueda aprovechar ese procesador. Entonces, no está de más tener memoria RAM, no pasa nada si no tenemos. Pasaría si nos falta, ¿no? Porque no podríamos tener toda la información que necesitamos. Entonces, mientras más memoria tengamos, mayor aplicaciones podríamos tener o aplicaciones más pesadas dentro de nuestro equipo. Ya, entonces ustedes aquí pueden combinar, pueden tener, por ejemplo, una memoria RAM de 2 GB, una de 4, una de 16, o combinar, ¿no? Puras de 8, puras de 16 aquí, o puras de 1 GB, igual. Pueden combinar aquí las memorias RAM. Entonces son memorias temporales, ¿ya? Temporales donde se almacenan los datos a procesar. Y del bus tienen que recordar esto de aquí, a ver. Dice que es un circuito que conecta el procesador central con el resto de componentes de la computadora. ¿Ya? Ese es parte de la punta clave en cuanto al bus o qué son los buses en la computadora. Un circuito que conecta el procesador central con todo el resto de componentes de la computadora. Ya vimos entonces lo que es la memoria RAM, almacena temporalmente las órdenes a ejecutar y los datos que deberán manipular esas órdenes. Bien, ¿alguna pregunta sobre la memoria RAM? Nadie. Bien. Bien, vamos a seguir viendo entonces. Disculpe, ¿la memoria de estado sólido es una RAM también? Ya, aquí, ahorita vamos a avanzar sobre eso. Entonces vamos a ver ahorita componentes de control, fuente de alimentación y vamos... Ah, no, ya avanzamos, pero no. No lo avanzamos eso, ¿no? Bien, entonces vamos a ver lo que pregunta su compañero. Lo perdí, mire, de mi documento. Ya. Tenemos lo que son los discos sólidos, rígidos, vamos a ver. Aunque creo que ya les expliqué, ¿no? Cómo funcionaba un disco. ¿Recuerdan? Ya nos explicó ya. Les expliqué, ¿verdad? Y también les expliqué sobre los Sí, ya nos explicó. los discos rígidos y sólidos. Entonces los sólidos son muy parecidos en cuanto a lo que es a la parte visual, de la tarjeta RAM, pero son otros, ¿no? No son tarjeta RAM. En estos circuitos sí ya se puede almacenar información que dure, ¿no? Que no solo sea temporal, que sea duradera. Y también tienen parecida en cuanto a la velocidad, es muy veloz. Entonces por eso son más rápidos los discos SSD, a comparación de los HDD, que son mecánicos, ¿no? Bien. No sé dónde lo avanzamos, pero ya lo avanzamos. Ya lo vamos a pillar por ahí si es que lo volvemos a ver. Entonces ya vimos lo que es la memoria principal. Vamos a ver componentes de control.
Voy a pedir que pueda leer. ¿Puede leer Nicole Vaca, por favor? Ya. Componentes de control. Son elementos que sirven como apoyo al funcionamiento del microprocesador central. Fundamentalmente son componentes especializados en realizar determinadas operaciones, descargando al microprocesador central de estas actividades y permitiéndole obtener una mayor rapidez y efectividad en el manejo del conjunto del sistema informático. Los controladores más importantes son el controlador de interrupciones, el generador de reloj y el controlador de acceso directo a memoria. Las placas de expansión interna más importantes son las del control del subsistema de video, que manejarán las señales que envía el CPU a la pantalla del sistema informático, y las del controlador del disco de la computadora, que controlará el flujo de datos entre la memoria principal y el subsistema de almacenamiento. Bien, entonces, aparte de nuestro computador tener el CPU, que es el que procesa, también tiene componentes de control, ¿no? Que se encargan ya de tareas específicas para no sobrecargar al procesador. Entonces tenemos un controlador de interrupciones, el cual actúa cuando no se puede procesar algo. El generador de reloj, que para lo cual ustedes tienen una pilita en su computadora siempre. Hay una pequeña pilita que que funciona como un reloj que va marcando un ritmo, ¿no?, al procesador. Entonces, de acuerdo a ese reloj, que no es para tener la hora exactamente, sino que es para hacer que funcionen igual incluidamente la hora, ¿no? Pero que funcione más que todo el procesador para medir los procesos que se realizan por cada milisegundo o poder asignar una forma, ¿no?, de cómo va a atender las tareas, si va a atenderlo de manera de llegada o va a atenderlo por prioridades. Y tenemos el controlador de acceso directo a memoria, que es el que se encarga de ver cómo pasar la información de la memoria RAM al CPU, de la memoria RAM a un disco de almacenamiento. Entonces, esos son los componentes de control, ¿ya? Están especializados, son componentes especializados en realizar determinadas operaciones. Dice, descargando el microprocesador central de estas actividades. Dice, entonces, le liberan al procesador de estas actividades y permite obtener una mayor rapidez y efectividad. Sirven como apoyo del funcionamiento del microprocesador central. Entonces, esos son los componentes de control. ¿Y cuáles son? Aquí vemos, ¿no? Controlador de interrupciones, generador de reloj y el controlador de acceso directo a memoria. Vamos a ver lo que es la fuente de alimentación eléctrica. Puede leer, por favor, Luis Alfredo Flores. Sí. Fuente de alimentación eléctrica. La fuente de alimentación proporciona la energía eléctrica que necesita por la computadora para funcionar. Esa energía se estabiliza para impedir que la computadora se vea afectada por oscilaciones bruscas en el suministro de compañías eléctricas. La fuente de alimentación transforma la corriente alterna de 220 voltios de la red ciudadana en corriente continua y de menor voltaje. ¿Qué es la que necesitan los diferentes componentes de la computadora? Bien. Entonces, la fuente de alimentación muy importante, más que todo esto lo vemos en las computadoras de escritorio. Vamos a ver. Fuente de alimentación o fuente de poder. Y aquí, como lo conocemos, cuando usted vaya a comprar, no sé si se le quema o no prende su equipo, entonces tal vez puede estar mal la fuente de poder. Entonces este aparatito existe de los comunes, sencillitos, hasta otros que vienen más potentes, ¿no? Un ventilador más grande tiene mejor ventilación y también tiene mejor protección ante subidas y bajadas. ¿Ya? Entonces dice, aquí entra la corriente alterna y se transforma en corriente continua de menor voltaje, que es lo que necesita, y la computadora dice que maneja 2 voltajes, ¿no? El de 12, a ver, aquí está o no está. Ah, perdón, faltó leer esto. Dice, los voltajes que proporciona la fuente de alimentación son de 12 y 5 voltios.
El primero dice que se utiliza para poner en funcionamiento los componentes mecánicos de la computadora, como discos, disquetes. Aquí están, por ejemplo, los discos duros, que son elementos mecánicos, los disquetes o los CD. Y el segundo se utiliza en los componentes electrónicos, como ser el microprocesador, la memoria, el reloj. Entonces, todos los componentes electrónicos siempre funcionan a 5 voltios. ¿Ya? 5 voltios representa como que sí hay función ahí, y 0 como que no hay función. Entonces, para la computadora, la energía es una línea, ¿no? Está en 0 y en 5. Y 5, ahí está. Entonces, cuando no hay corriente, ahí. Cuando hay corriente, sube aquí a 5 voltios. Entonces, no hay como que 2,5 para ver qué pasa, ¿no? Entonces, solo es 5 y 0. Y así va viendo la información. Entonces, si en un circuito hay corriente de 5 voltios, significa que sí está pasando por ahí y que sí tiene que realizar alguna acción. Entonces, así se maneja la computadora internamente, ¿no? Con 5 voltios. Pero para lo que es las cosas mecánicas, el lector de CD, el disco duro, el disco sólido, necesita más voltaje, para eso es 12 voltios. Cuando hay una sobrecarga, igual es lo que protege directamente a su computadora para que no se quemen. Entonces tienen fusibles para que eviten que pase mayor energía dentro de su computador. Entonces, cuando hay un alta o baja de corriente, lo primero que se quema es eso. A no ser que ustedes tengan igual un estabilizador, que eso ya llegaría a ser un sistema de prevención, ¿no? Para tener. Y en las portátiles, bueno, es su cargador, ¿no? Llegaría a ser su fuente de alimentación. Y directamente el cargador tiene 12 voltios usualmente, ¿ya? 12 voltios. Ya internamente ya divide, ¿no? Ese voltaje. Y en otros tiene 19 voltios, ya en las computadoras gamer o que son más grandes, los cargadores tienen 19 voltios. Entonces esa es la fuente de alimentación eléctrica, por lo que se alimenta de electricidad su computador. Vamos a continuar viendo lo que son periféricos de entrada y de salida. Ya, vamos a leer lo que es un mouse. ¿Quién no conoce un mouse? Creo que todos, ¿verdad? Voy a pedir por favor que pueda leer Edgar, Einar, para lo que es el mouse. Se quedó en la otra pantalla. Ya. Ahora sí. Sí. ¿Está Edgar o no está Edgar? Ya. ¿Algún otro compañero que pueda leer, por favor? Los que estén atentos, a ver. Los que quieran participar. El ratón o mouse informático es un dispositivo señalador o de entrada. Recibe esta denominación por su apariencia, para poder indicar la trayectoria del recorrido a medida que se desplaza. El mouse debe enviar al computador señales eléctricas binarias que permiten reconstruir su trayectoria, con el fin de la misma sea repetida por una flecha en el monitor. Entonces es un dispositivo. Bueno, está bien. El mouse mecánico, mouse óptico y el mouse inalámbrico. Y entonces dice que es un dispositivo señalador de entrada. ¿Ya? Un dispositivo señalador de entrada y recibe, bueno, el nombre porque se parece a un ratón, ¿no? O sea, su bolita, no sé. Pero entonces los mecánicos funcionaban con una bolita, no sé si llegaron a conocer esos mouse. Funcionaban con una pequeña bolita ahí abajo y mientras usted avanzaba esa bolita como que iba moviéndose y iba indicando, ¿no? Internamente tenía como que un rodillo que indicaba si se movía en forma vertical y otro en forma horizontal. Entonces, así funcionaba el mecánico. Luego el óptico ya es el que conocemos, que tiene una pequeña lucecita, no sé si se ve. Entonces es el mouse óptico. Y existen igual dos tipos, ¿no? Una luz que es la roja, hay otra luz que es la azul. ¿Saben para qué sirve el azul?
¿Alguien? ¿Alguien que sepa de mouse? ¿Nadie? Ya bueno, entonces la luz roja, que es clásica, ¿no? Usualmente en todos los mouse, esa, a ver en el chat que dice, no sabo, dice Leonel. La luz roja nos sirve, bueno, funciona normalmente, ¿no? Sobre una superficie que sea, que no sea transparente o que no sea vidrio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí ya no funciona su mouse, ¿no? Usted lo pone encima de una mesa de vidrio, ya no da su mouse. O sobre otra superficie que no sea la indicada, no sea madera, o no sea un papel, o no sea algo oscuro, no funciona. Pero los mouse, los nuevos mouse, tienen con esa luz azul, y así funcionan sobre vidrio, sobre cualquier superficie, ¿ya? Entonces, son mejores. Y luego tenemos los mouse inalámbricos, ¿no? Que funcionan ya sea por Bluetooth o por Wi-Fi, o también por una antenita, ¿no? Que traen su propio, parece un USB que se conecta a la computadora. Entonces, por ahí se transmite una señal y se interconecta. Entonces, es el mouse. Teclado. ¿Alguien más que pueda leer teclado, por favor? Yo leo. El teclado es un dispositivo eficaz para introducir datos no gráficos como rótulos de imágenes asociados con un despliegue de gráficas. Los teclados también pueden ofrecerse como características que facilitan la entrada de coordenadas de la pantalla, selecciones de menú o funciones de gráficas. Ya, entonces teclado dice que es para introducir datos no gráficos como rótulos de imágenes asociados a despliegue de gráficos. Datos no gráficos, vamos a verlo. El teclado sirve para introducir datos no gráficos. Prácticamente todo lo que tenemos en el teclado es para introducirlo. Dentro del teclado tenemos varias partes, ¿no? A veces la parte numérica, teclado. Y a la parte numérica, la parte de las letras. Arriba tenemos las funciones, ¿no? F1 hasta la F12, escape y todo esto. Y ahora también hay un botón por aquí que se llama FN. Bueno, en No se Windows, ve. ¿no? ¿No se ve? ¿No se ve mi pantalla? Se quedó en la otra pantalla. Mira. ¿Ahora sí? Sí. Y aquí decía la numeración, las funciones, las letras. Y entre las funciones también en las portátiles se puede ver que se puede usar otras funciones, ¿no? Como subir el brillo, bajar el brillo, desactivar el sonido, cosas así. Esto está dentro del teclado. Entonces, mayormente es un periférico de entrada porque aquí podemos introducir lo que son los caracteres, los números, los símbolos. ¿Ya? Edgar Einar pregunta, dice, sí pregunta, pero no puede leer, o leyó hace rato, no recuerdo. Los que no tienen luz, dice, ¿no? Unos mouse que no tienen luz. Esos mouse, los que no tienen luz, es otra tecnología igual. Pueden ser ambos, pueden ser los que sí funcionan sobre vidrio o no. Entonces, más que todo tienen que leer las especificaciones, pero sí existen mouse que no emiten luz, bueno, a simple vista, ¿no? A nuestro ojo no emiten luz, pero siempre emiten un rayo de luz, a veces no visible. Por eso son llamados ópticos. Ya, vamos a continuar. Vamos a continuar con otro periférico de entrada, que debe ser el micrófono. ¿Puede leer a otra persona, por favor? Los micrófonos son los traductores encargados de transformar energía acústica en energía eléctrica, permitiendo
por lo tanto, de registro, almacenamiento, transmisión y procesamiento electrónico de las señales de audio. Son dispositivos duales de los altoparlantes, constituyendo ambos traductores. Los elementos más significativos en cuanto a la característica sonora que sobreimponen las señales de audio. Bien, entonces, los micrófonos son los encargados de transformar energía acústica, ¿ya? La energía acústica es todo lo que nosotros, las vibraciones que producen los sonidos, ¿ya? Entonces, todas esas vibraciones son transformadas en energía eléctrica, ¿ya? Entonces, esa es la función principal de un micrófono, transformar esa energía acústica en eléctrica, ya que la computadora trabaja con energías eléctricas, ¿no? Puede interpretar esto ya, entonces. Un micrófono, no sé si ustedes han visto un micrófono, pero en realidad un micrófono es como si fuera un parlante, un pequeño parlante, ¿ya? Es como si fuera un pequeño parlante, solo que a diferencia de los parlantes que ocupamos usualmente, es más sensible a estas vibraciones, a esta energía acústica. Entonces, por eso, por medida de ese pequeño parlantecito, es donde sí se genera o se transforma. En el micrófono se transforma esa energía acústica en energía eléctrica. Si ustedes alguna vez tienen sus auriculares, ¿verdad? Tienen su portátil, y a veces las portátiles tienen dos entradas, ¿no? Una entrada de audífono y una salida de micrófono. Una entrada de micrófono también, ¿no? Salida de audífono y entrada de micrófono. Si ustedes le conectan sus auriculares en la entrada de micrófono, pueden usarlo como si fuera un micrófono. En vez de ponérselo al oído, pueden hablar a través de ese parlantecito. ¿Por qué? Porque el micrófono básicamente es, solo que tal vez la calidad no va a ser la misma de un micrófono que esté diseñado para hacer micrófono, pero les puede salvar en alguna ocasión. Entonces eso es prácticamente lo que es un micrófono. Vamos a ver lo que es un escáner. A ver, aquí todos saben qué es un escáner o han visto alguna vez un escáner. El de la fotocopiadora, esa de la impresora esa madre. Claro, ahora la mayoría de las impresoras tienen, ¿no?, su escáner incluido para fotocopiar o también para escanear, ¿no? Casi lo ocupan solo para fotocopiar, no le dan el uso del escáner como tal. ¿Alguien que pueda leer, por favor, el escáner? Yo, profe, yo. Lea. Es una unidad de ingreso de información. Permite la introducción de imágenes gráficas al computador mediante un sistema de matrices de puntos, como resultado de un barrido óptico de documentos. La información se almacena en archivos en forma de mapas de bits maps, o en otros formatos más eficientes como ¿cómo es eso, bro? JPG, JPEG o GIF. claro, como si fuera un JPG o GIF, ¿ya? Entonces, es para poder introducir dentro de la computadora lo que son imágenes o gráficos, ¿ya? No sé si han visto cómo funciona, a ver, función de escáner. Ya. Internamente aquí podemos ver. Ya tenemos solo un escáner, no tiene impresora. Pero aquí tiene una barra de luz o de un sensor óptico igual, donde emite luz y todo lo que tenga arriba de esto igual se vuelve a transmitir. Entonces aquí va captando y esto se va desplazando, ¿no?, desde un lado hacia el otro. Entonces va escaneando lo que es nuestro documento. Ahí pueden poner que sea igual, un objeto, pueden poner su mano, ¿no? Pero en el lado donde no tenga algo blanco y donde la luz simplemente salga hacia el exterior, se va a ver negro o bien oscuro. Entonces así funciona un escáner. Y dice que transforma, ¿no?, toda esa imagen, es como si fuera una foto prácticamente, ¿no? Pero es de mayor resolución y es algo estático, ¿ya? No tiene como que un enfoque hacia la larga distancia, sino está dedicado para la hoja que usted va a poner aquí encima del escáner. Y dice que
La información se almacena en un archivo de forma de mapa de bits, ¿ya? Todo lo que llega a ser imágenes, como fotografía, son mapas de bits, ¿ya? Por eso es lo que ustedes alguna vez, ya es que han dado zoom a una imagen, ¿qué pasa cuando dan mucho zoom a una imagen? ¿Alguien le ha dado zoom? Los píxeles, se ven, ¿no? Entonces, se ven los píxeles, son unos pequeños cuadritos. Entonces, cada cuadrito es como un casillero, es un mapa de bits. En un mapa de bits está lleno de esos cuadritos. Ya, entonces cada bit es un píxel. Entonces, todo lo que son imágenes o fotografías tienen este formato. El escáner, entonces, cuando usted escanea, igual se convierte en esto, en un mapa de bits, en una imagen. Entonces, y también tienen formatos de compresión. Entonces, mientras el formato de compresión sea menor, o sea, no tenga mucha compresión, va a tener mayor calidad la imagen o se va a hacerle un mejor procesamiento posterior. JPG ya es un formato procesado, ¿ya? Que reduce ciertos colores que no se ven en una pantalla, ciertas cosas que no nos sirven. Por ejemplo, en JPG no vas a almacenar una información que vas a llevarlo a una imprenta o para tener una imagen de alta resolución. No es bueno, digamos, JPG. JPG es una forma reducida. Todo lo que manejamos por WhatsApp, lo que manejamos por nuestras redes sociales, entonces son JPG, o sea, no necesitan mucha información, está diseñada para que sean visualizadas en una pantalla o un monitor. A comparación de, no sé si tienen sus celulares, algunos tienen una opción que dice guardar imagen en formato RAW, dice, ¿no? Ese formato es de imágenes profesionales. Ahí sí se guarda la imagen, pero no comprimida, se guarda tal cual lo devuelve el sensor de su cámara. Y ese archivo guarda mayor información. Si ustedes posteriormente lo llevan a un estudio fotográfico, y quieren imprimirlo en un tamaño más grande o que se vea la definición de los colores, ese formato sí lo va a tener, a comparación de JPG, que solo va a tener colores, en algunos casos RGB, que son los básicos, o los que se pueden ver en una pantalla. Bien, eso es lo que es el escáner. Información almacenada, a ver, permite introducir imágenes. Introduce imágenes del exterior hacia el interior de la computadora. Vamos a ver lo que son los periféricos de salida. ¿Puede leer, por favor? Alguien que esté ahí despierto. ¿Quién va a leer? Yo. Ya está bueno. No, el otro, entonces. A ver, decíanse. Está bueno, yo leo. Son dispositivos que muestran o proyectan información hacia el exterior del ordenador. La mayoría son para informar, alertar, comunicar, proyectar o dar al usuario cierta información. De la misma forma, se encarga de convertir los impulsos eléctricos en información legible para el usuario. Sin embargo, no todo de este tipo de periférico es información para el usuario. Bien, entonces son los dispositivos que muestran o proyectan información hacia el exterior. Ya vimos los periféricos de entrada, son por lo cual se introduce información. Entonces, si los periféricos de exterior, sale la información. Entonces, todo está base en la información. ¿Ya? La mayoría son para alertar, comunicar o proyectar al usuario de cierta forma, pero hay algunos que no. Dicen, no, vamos a ver entonces algunos. Pantalla o monitor. A ver. Voy a indicar a que alguien lea porque si no se para peleando. Leslie, ¿puede leer Leslie, por favor? Es en donde se va la información suministrada por el ordenador. En el caso más habitual, se trata de un aparato basado en un tubo de rayos catódicos CRT, como el de los televisores, mientras que en los portátiles es una pantalla plana de cristal líquido LCD monitor. Bien. Entonces aquí es donde se puede ver la información del ordenador, ¿no? Todo lo que sucede en el ordenador, en la computadora, se puede ver a través de la pantalla, un monitor. Aquí nos menciona
un monitor a base de tubos de rayos de catódicos, pero eso ya, bueno, ya pasó a la historia, ¿no? Algunos tal vez deben tener sus televisores esas que tienen la parte de atrás bien grande. Entonces ese es el sistema que maneja los rayos catódicos, ¿ya? Ya muy poco común porque ocupa mucho campo. Entonces, lo que hace aquí tiene un sensor de luz que va emitiendo rayos de 3 colores, ¿no? Rojo, verde y azul. Esos 3 colores son emitidos y se proyectan luego en la pantalla. Y hace una... A ver. Aquí podemos ver, entonces son como que 3 luces y va barriendo igual, va haciendo un barrido de toda la pantalla para que se proyecte la imagen. Entonces lo que el computador le pasa al monitor o pantalla es el dato de lo que tiene que transmitir y aquí se encarga de ver cómo lo hace visible, ¿no? Aquí ya tienen su propio proceso de cómo lo va a hacer visible en la pantalla. Estos son los CRT o los antiguos esos con rayos catódicos. Luego tenemos lo que son los LCD, que también se ocupan en los celulares. Bueno, estos son muy antiguos, ¿no? Ya existen a color. Entonces las pantallas LCD tienen un fondo retroiluminado, o sea, necesitan de luz, hay como una luz atrás. Y ya existen nuevas pantallas que son las AMOLED, por ejemplo, ¿no? Las AMOLED, están esas pantallas curvas 4K y de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre AMOLED y LCD es que la LCD necesita esa luz reflectante atrás y luego cada placa tiene un color y se va viendo qué color deja entrar o no. En cambio, la AMOLED tiene un sistema a nivel de píxeles, o sea, pueden apagar sus píxeles haciendo que el apagado de un píxel, por ejemplo, sea el color negro. En cambio, en el LCD, cuando ustedes ponen una imagen negra o un fondo negro, igual se sigue viendo un pequeño brillo. Entonces esa es la diferencia entre los tipos de pantalla, ¿no? Pero en cuanto a periféricos de salida, una pantalla es un periférico de salida donde se suministra la información del ordenador, donde se puede ver la información. Ahora, a veces, en algunos casos, una pantalla también puede ser un periférico de entrada. A ver, ¿en qué caso podría ser un periférico de entrada a una pantalla? Cuando es táctil. Exacto, cuando es táctil, es touch. Entonces, ustedes cuando introducen datos en su pantalla, que de los celulares más que todo, ¿no? Ustedes pueden deslizar, pueden presionar. Entonces, si bien no es la pantalla como tal, ¿no? Es otro sensor que tiene, donde ustedes pueden hacer eso, pero está ahí mismo, ¿no? Entonces, ahí está un periférico de entrada, y al mismo tiempo en ese mismo dispositivo físico está igual el periférico de salida, porque ahí pueden visualizar. Ya vamos a ver lo que es la impresora. Dice el periférico que el ordenador utiliza para representar información impresa en papel. Las primeras impresoras nacieron muchos años antes que el PC, incluso antes de los monitores, siendo el uso más usual para presentar los resultados de los cálculos en aquellos primitivos ordenadores. Entonces, tal vez el periférico más antiguo, dice, porque ahí ya se podía ir representando algunas cosas, ¿no? En la impresora. Para pasar información del ordenador en papel impreso. Básico, ¿no? Altavoces. Esto. Dispositivos por los cuales se emiten sonido. Emiten sonidos procedentes de la tarjeta de sonido. O sea, desde la computadora. Existen bastantes ejemplares que cubren la oferta más común que existe en el mercado. Se trata de modelos que se van desde lo más sencillo, una pareja de altavoces, estos dos, hasta los más complicados que son sistemas Dolby Digital, con nada menos que 6 altavoces. Entonces ahí ya tenemos un bajo, los agudos, los medios, pasando por un producto intermedio de 4 o 5 altavoces. Entonces, hay variedad en cuanto a altavoces, ¿no? Un sistema estéreo derecha-izquierda, como los auriculares. Las portátiles usualmente manejan ¿no? Tienen un parlante a un lado y el otro al otro. Algunos solo tienen uno. Pero aquí es por donde los altavoces son
Es un dispositivo de salida porque por ahí sale el sonido. Bien, aquí está la unidad de almacenamiento. Ya. Y entonces ya vimos periféricos de entrada, de salida. Ahora vamos a ver lo que son las unidades de almacenamiento. Ya tenemos que terminar esto. A ver. Sí, vamos a terminar hasta aquí. Voy a pedir que pueda leer, por favor. Cristian Flores. Cristian no está desayunando. Si no está Cristian, Agar. ¿Está Agar? Sí, son los dispositivos que almacenan datos e información por bastante tiempo. La memoria RAM no puede ser considerada una unidad de almacenamiento, ya que su memoria es volátil y temporal. Se encargan de guardar los datos de los que hace uso la CPU para que ésta pueda hacer uso de ellos una vez que han sido eliminados de la memoria principal, ya que ésta se borra cada vez que se apaga la computadora. Pueden ser internos, como un disco duro, o extraíbles, como un CD. Los más comunes son... Ya. Entonces dice unidad de almacenamiento. Lo mismo que dijimos hace rato. No, la RAM no es considerada, ¿no? Si bien se puede almacenar, pero es volátil y temporal. Entonces, unidades de almacenamiento va a ser lo contrario. Todo lo que no sea volátil y temporal, lo que sea duradero, entonces es considerado como una unidad de almacenamiento. Entonces, ¿dónde se puede almacenar información? Primero, disco duro. ¿Ya? Y tenemos unidad de disco duro, disco rígido, hard disk drive, HDD. ¿Ya? Y el nuevo que ha salido, ¿no? Recién, bueno, no recién, ya hace harto, pero últimamente es más común, es el SDD. Entonces es lo mismo, Solid Disk Drive. Entonces SDD, disco sólido. Disco rígido es este disco que ya lo vimos, el disco mecánico que tiene esos discos metálicos ahí dentro y ese brazo que va leyendo la información de derecha a izquierda, ¿no? Bien, son discos, aquí dice, discos magnéticos apilados. ¿Alguien que tenga alguna duda con eso, con lo que estamos viendo, o que se haya olvidado que era el disco, no haya estado cuando estábamos en disco sólido? ¿Nadie? ¿Todos están captando? Bien, si todos están captando bien. Los CDs, ya. A ver, pueda leer, por favor, Alex, Noel. ¿Se escucha? Se escucha. CD, el disco compacto, conocido popularmente como CD por las siglas en inglés de Compact Disc, es un soporte digital óptico utilizado para almacenar cualquier tipo de información, ya sea audio, fotos, videos, documentos y otros datos. Bien, entonces es un soporte digital óptico, ¿ya? Es un disco compacto. El disco compacto es un soporte digital óptico y sirve para almacenar cualquier tipo de información. ¿Alguien que me pueda decir cuánto almacena un CD? ¿Sabe de cuánto vienen los CD? ¿Cuántos megas? ¿Cuántos gigas? Usualmente los... ¿Cuánto? 4,7. Ese no es el CD, ¿no? Los CD usualmente lo ocupan para música. Bueno, para solo audio, ¿no? A veces. Pero solo almacenan 700 megas, lo que son los CD. Ahora los DVD son 4.7 gigas, ¿no? El DVD. A ver, el que respondió entonces puede leer, por favor, esto. Perdón, Marta.
¿Puede lo leer? leo yo. El DVD o disco versátil digital, del inglés Digital Versatile Disc, aunque conocido en un principio como Digital Video Disc o disco de video digital, debido a su popular uso para almacenar películas, es un formato y soporte de almacenamiento óptico que puede ser usado para guardar datos, incluyendo películas con alta calidad de audio y video. Bien, entonces, al igual que los CD, la misma tecnología, solo que un poco más avanzado, logra obtener mayor cantidad de almacenamiento, pero igual es soporte de almacenamiento óptico. Puede ser usado para guardar películas y este sí tiene mayor cantidad de almacenamiento. Son 4.7 GB, como dijo su compañero. Vamos a continuar con el Blu-ray. A ver, ¿quién puede leer esto? José Manuel. ¿Está José Manuel? Yo lo leo, profe. Ya léalo. Ok. Blu-ray, también conocido como Blu-ray Disc o BD, es un formato de disco óptico de nueva generación de 12 centímetros de diámetro, igual que el CD o el DVD, para video de alta definición y almacenamiento de datos de alta densidad. El uso del láser azul para escritura y lectura permite lograr almacenar más cantidad de información por área que los discos DVD, debido a que el láser azul tiene una menos longitud de onda que los láseres usados para almacenar en disco DVD. Bien, entonces, la diferencia básica es el tipo de tecnología que se ocupa para escribir y leer. Y dice que por eso puede almacenar mayor cantidad. Ahora no recuerdo, ¿alguien sabe cuánto almacena un Blu-ray? $50 gigas, si no me equivoco. Sí, 50 GB, dice, ¿no? Ya, entonces aquí, por ejemplo, en los tipos de CD Blu-ray se almacenan las películas en alta definición y también usualmente lo ocupan para almacenar los juegos, ¿no? Porque ahora los juegos de Play o los juegos de computadora igual son súper pesados, entonces lo almacenan usualmente en discos Blu-ray. Ya, pero todo lo que tiene que ver con discos igual ya está pasando a la historia, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes aún manejan discos o CD. Ahora ya todo está en la nube, ¿no? Todo está en internet, ya no es necesario ya casi tener, ¿no? Pero siempre existen los casos en los que sí se ocupa. Las últimas computadoras, por ejemplo, ya no traen ya lector de CD. Las últimas que traían, sí ya traían lector de Blu-ray, la novedad. Pero como sabemos, estos discos se rayan, se deterioran, tienen que ser bien manipulados porque si no se pierde con la información. Entonces eso ya está pasando a la historia. Ahora lo nuevo, ¿no? Son las memorias flash y el almacenamiento en la nube. Vamos a leer lo que es la memoria flash. Puede leer, por favor, Carlos Ezequiel. Nada, no despierta. La memoria flash es una forma desarrollada de la memoria EEPROM que permite múltiples posiciones de memoria, sean escritas o borradas en una misma operación de programación mediante impulsos eléctricos, frente a las anteriores que solo permite escribir o borrar una única celda cada vez. Por ello, Flash permite funcionar a velocidades muy superiores cuando los sistemas emplean lectura y escritura diferentes.
diferentes puntos de esta memoria al mismo tiempo. Bien, entonces la ventaja de una memoria flash es esa, que se puede almacenar y borrar de diferentes partes o diferentes archivos al mismo tiempo. En cambio, un disco, usualmente la información que uno guarda en un disco es como que fija, ¿no? No podemos editarla o borrarla. Pero sí es posible hacerlo, ¿no? Sí es posible generar un CD o un disco donde tengamos datos que podamos borrarlo o añadirle más datos, de acuerdo si su lector tiene escritura. Entonces, pero a comparación de esto es que solo podemos escribir, por ejemplo, si tenemos un archivo, solo podemos ver ese archivo o borrar ese archivo y luego sobreescribir ahí mismo. Una sola unidad, porque solo tiene un sensor que va ahí y es recorriendo todo el disco. Sin embargo, lo que es una memoria flash, al ser un circuito, entonces sí se puede acceder a varias posiciones de memoria a la misma vez. Usted puede abrir un archivo en su flash y abrir otro, o borrar uno, estar guardando uno mientras está abriendo otro. Entonces se puede hacer tranquilamente, ya que no es algo físico mecánico que solo necesite un sensor para ir haciendo el recorrido. Entonces, a ver. Bien, eso es lo que es la memoria flash. Un dispositivo de almacenamiento. Ahora vamos a ver el concepto clave aquí donde está. Lectura y escritura. Bueno. Entonces, es un sistema que emplea lectura y escritura a diferentes puntos de la memoria al mismo tiempo. Bien, acabamos lo que es ya, creo que nos fuimos muy rápido. Ya lo que nos tocaría sería el software, clasificación del software. A ver, vamos a ver qué tan largo es esto. Sí, es corto, entonces esto es para la próxima clase. El software, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda para que podamos responder? ¿Qué otras unidades de almacenamiento existen? También tenemos lo que son los discos externos, los manejados discos externos. Son prácticamente estos discos, ¿no? Ya sea un disco rígido o un disco sólido, solo que están externos a nuestro PC y se conectan mediante USB, ¿no? USB. Y USB igual tiene varios tipos, ¿no? Tipo 3, tipo 2. El tipo 2 es el clásico, el tipo 3 es los últimos, mayor velocidad. Entonces, eso en cuanto a almacenamiento en la computadora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sobre la nube, le dicen. ¿Qué quiere saber sobre la nube? Tiene un límite de espacio para poder almacenar. Ya. A ver. Almacenamiento en la nube. No tiene un límite, ¿ya? Pero para nosotros sí puede ser que tengan límites, ya que son empresas son las que nos brindan estos servicios, ¿ya? Y estos servicios usualmente no son gratuitos, aunque en su cuenta de Google ustedes tienen 15 gigas gratuitos, ¿ya? 15 gigas de almacenamiento gratuito en la nube, pero esos 15 gigas se van llenando ya sea con su correo, ya sea con archivos que pongan en Drive, o si tienen activado, por ejemplo, la sincronización de su fotografía, igual se van guardando en la nube todas esas fotografías. Y tienen 15 GB gratuitos. Luego, posterior a eso, ustedes pueden comprar planes. A ver, planes en la nube. A ver. Aquí me están. Google One. Todos vamos a tener que migrar a esto en un futuro. Ya no vas a tener que comprar un flash. Lo que vas a tener que comprarte es tu suscripción mensual de almacenamiento. Por ejemplo, ¿cuánto cuestan las tarifas? 15 gigas gratis. 100 gigas por 2 euros al mes. Y entonces, si ustedes quieren almacenar 100 gigas en la nube, van a tener que pagar 2 euros al mes. Y así bien, 200 gigas son 3 euros, 2 terabytes son 10 euros, 10 terabytes, eso ya mucha información. Pero la ventaja de estar en la nube es que no se te va, bueno, ellos te garantizan, estas empresas, te garantizan que esa información no se te va a perder. Entonces, a comparación de tenerlo guardado en tu disco, en tu computadora, o en un flash, en un CD, es que está corriendo el riesgo de que puedas perder esa información.
ya sea por una falla, ¿no? De tu disco, se frega tu computadora, perdés esa información, o te la roban, ¿no? Si te la roban tu computadora, igual perdés la información. En cambio, al estar en la nube, no necesitan, sí están almacenadas en forma física, pero no depende de ti, ya depende de estas empresas. Están almacenadas en servidores. Y lo bueno de estos servidores es que tienen réplicas, o sea, te garantizan que no se va a perder tu información y vos puedes acceder a tu información de cualquier lugar, de cualquier dispositivo. No necesitas tener un dispositivo físico, sino simplemente tener tu clave de tu cuenta y ya puedes acceder a tu información. Entonces, si vos guardaste algo en Drive, abrís otra computadora, otro celular y puedes acceder a tu información directamente, no necesitas tenerla descargada en el lugar. Obviamente que no va a consumir megas para descargar o para subir, pero eso ya es un punto que en los países más avanzados ya no están preocupándose como nosotros, ¿no? Ahí solo tengo 50 megas, se me va a comer mis megas. No, eso ya no existe, ¿no? Usualmente ya estamos un poco migrando a eso ya al tener internet en nuestras casas ilimitado, ¿no? Lo que sí se mide es la velocidad, depende mucho de la velocidad de bajada o subida, pero ya nadie se preocupa de cuántos megas uno va a tener que descargar o subir. Lo que uno se preocupa ahora es de la velocidad. Ese entonces es el sistema en la nube. Son granjas de servidores. ¿Saben qué son granjas de servidores? Por ejemplo, lo que es la empresa de Google, Facebook, Amazon, toda su información la manejan en granjas de servidores. No sé si han visto esto alguna vez en una película, aunque sea. Son un montón de computadoras, ¿no? Que no necesariamente tienen una pantalla cada una, pero tienen los procesadores, la memoria RAM, los discos de almacenamiento, mayormente discos de almacenamiento. Entonces, estas granjas de servidores almacenan toda esa información, están interconectados, necesita usted una imagen. Facebook lo que hace va y busca todas sus granjas de servidores, cualquier imagen que usted quiere ver. Y todo esto lo hace a una velocidad impresionante, ¿no? Entonces, estos equipos necesitan una full refrigeración, tener sistema de contingencia, que no pase nada, que no se pierda nada de información, que no haya humedad, cosas así. Pero son computadoras, prácticamente, son computadoras. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Luis Justiniano dice por el chat, ¿no? Yo tengo mi instalador de Windows 7 en DVD. Dice. Está bien, usualmente así uno lo tiene, ¿no? Un disco, pero ahora, digamos, para tener un sistema operativo, si usted quiere instalarlo, hay que tenerlo en un flash, ¿no? Un USB. Tranquilamente, Windows 10, Windows 8, en un USB. Se convierte el USB en forma booteable, se dice, para los que no sepan cómo se instala un Windows. Sí, se pone ahora una memoria flash. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, duda o quiera algo saber, tal vez de la carrera, puede hacerlo? No se queden con sus dudas, pregunten. Profe, ¿usted ha navegado en la terminal de alguna de esas granjas? ¿Quieren que naveguemos ahorita? Por ley. Ya. Lo que es una computadora, mira, este es el CMD, ¿no? O bueno, este PowerShell que viene en Windows 10. Entonces yo si quiero acceder, por ejemplo, a un servidor, aquí tengo varias conexiones, por ejemplo, a servidores. No es la gran cosa, además es una computadora, una granja, si bien es una supercomputadora, que seguramente sí se puede acceder por comando, pero un servidor, una página web, igual tienes que tener almacenado en un servidor, te da un acceso solo limitado, ¿no? A una sección de esta. A ver, vamos a ver, vamos a ver mi contraseña. Ya, por ejemplo, aquí me dice que ya ingresé. Yo ingresé a un espacio de memoria que tengo, por ejemplo, esta IP, una IP que está en un servidor, y tengo un usuario, ¿ya? Tengo un usuario. No estén copiando, por favor, después me lo van a bloquear. Y una vez que yo accedo aquí,
puedo ejecutar comandos. Esta es una computadora, prácticamente una computadora, pero en Linux. Aquí, por ejemplo, con comandos yo puedo ver qué es lo que tengo. Estos son mis carpetas, tenemos archivos. Tengo una carpeta domain, un archivo, un enlace público. Puedo entrar a domains. Por ejemplo, este se llama Sosagro, esta página web. Sosagro.com.bo. Bueno, ¿no? Entonces, aquí yo puedo acceder a mis archivos que tengo aquí. Por ejemplo, en el navegador, me voy a sosagro.com. No sé si tiene ese. Una pregunta. ¿Se puede abrir un videojuego desde la terminal? Ya. Un videojuego no podrías abrir aquí, desde aquí, digamos, porque esto solo es comando. Entonces, esta es una computadora solo en base de comandos. Por ejemplo, si vos querés configurar un servidor de Minecraft, ¿no? Lo único que haces igual es configurarlo a través de comandos, pero aquí no puedes jugar algo, ¿no? Solo configuras el servidor y ya a través del servidor te puedes conectar. En una línea de comandos solo tenés letras y números. Entonces no es como que aquí tal vez podrías tener un pequeño juego que se base en letras y números, como los juegos antiguos, ¿no? Pero sería con puros caracteres. Puedes tener un 3 en rayas, puedes tener un paintball, cosas así, pero a nivel de caracteres que cada vez se van actualizando. Pero un juego así con full gráficos aquí desde un terminal no. Ahora sí puedes habilitar un servidor para que en ese servidor se procese cierta información, pero más que todo se procesa la información que uno va jugando, ¿no? Y el juego como tal se ejecuta siempre en el dispositivo que necesita un hardware de mayor potencia. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si no tienen preguntas, yo les hago preguntas, ¿no? ¿Cuántos cupos hay? ¿Cupos de qué? De ingreso Cristian. para la Gabriel, me imagino. Ah, mira que no sé, oye, cuántos cupos hay para la carrera. Pero sí que hay varios postulantes, ¿no? A ver, ahí, no. Si es que solo son ustedes los que han entrado a clase. O creo que igual hay personas que no entran a estos cursos, ¿verdad? Entonces solo en los cursos hay como 120, como 100, 100 y algo en los cursos para la facultad. Entonces, los cupos en realidad no sé cuántos hay, pero tal vez voy a preguntar. ¿Y qué pasa si aprobé y ya no hay cupo? Creo que eso en realidad no pasa, no suele pasar, ¿no? Pero si aprobaste, en realidad tendría que garantizarte que vas a entrar, ¿no? Depende de la nota. Claro, Igual, eso es lo ¿no? Por ejemplo, si hay 100 cupos y hay 102 interesados y los primeros 100 sacaron 100, entonces de acuerdo a la nota, ¿no? Van a ir viendo el orden de notas. Y después si es que coinciden en el orden de notas, seguramente toman en cuenta el orden de tiempo. Entonces, si empataste con alguien en una nota, uno tiene igual que vos, pero están empates, entonces el primero entre los dos va a ser que lo hizo en menor tiempo. Y ya si empataran en el tiempo, ya que eso es muy raro, no sé qué pasaría ya. El primer examen supuestamente es este fin de semana. Entonces, por ejemplo, con ustedes tenemos clase el día viernes. Sería el viernes con otro grupo. Si tienen clases los días sábado, entonces sería el día sábado con otro grupo. Esto les confirmo la próxima clase para que se preparen. Entonces, la próxima clase terminamos de avanzar lo que ya es software. Denle un repaso general, por favor, a todo lo que hemos avanzado. ¿Cómo funcionan los dos exámenes? Aún no nos han dicho la modalidad, pero ya le voy a avisar a la próxima clase, ¿ya? Y no sé cuál vale más, cómo es. Yo creo que van a valer lo mismo porque solo son dos exámenes.
Y ya están comenzando a hablar burreras, ¿no? Y entonces, por favor, repasen todo lo que hemos avanzado. ¿Alguien más no tiene alguna duda o algo? ¿Que quiere conocer algo nuevo? Ese archivo ya lo pasó al grupo, profe. No, no lo pasé y ni lo voy a pasar. ¿Por qué? Porque necesito que ustedes estén atentos. Si quieren pueden sacarle capturas y todo, ya les dije. Pero necesito que ustedes estén atentos a las clases, ¿no? Porque si no, ya no entran. ¿Cómo hackear una cuenta de Facebook? Es muy básico esa pregunta. Sí, solo los temas que avanzamos entran al examen, ¿no? Ya si entra algo nuevo, ya ni modo. No, pero usualmente solo lo que avanzamos va a entrar al examen, lo que está en el contenido. Sí. ¿Cuál es el máximo de revoluciones por minuto de los discos duros actualmente? Ni idea cuál es el máximo, pero para eso está Google, ¿no? Ah, pregunta que no estén en Google. 15.000 revoluciones por minuto, dice, ¿no? Esa es la máxima, supuestamente. Pero, como les digo, ya eso pasó a la historia. Ya no se van a dedicar las personas a ver qué tan rápido va a girar un disco duro, porque no, ya pasó a la historia, ahora son los discos sólidos, SSD, que ya no necesita que algo mecánico gire o que sea más rápido que otro. Entonces, ya las revoluciones por minuto igual están pasando a la historia, igual que los discos, los CD. O sea, está quedando cada vez obsoleto y hay cosas nuevas. Por ejemplo, ya no ocupan CD, ¿por qué? Porque ahora está de moda lo que es el streaming. Y es más cómodo, más práctico, ¿no? No necesitas tener un CD, no necesitas saber si está rayado tu disco o no. Y aparte no necesitas estar pirateando tampoco, ¿no? Y si no tienen, pues, streaming, igual está, ¿no? Cuevana, Blog de Pelis, Locopeli, etc. Bien, quedan 5 minutos. ¿Alguien tiene otra pregunta o nada? Ya. Preguntan si pueden actualizar su computadora. Por ejemplo, una computadora cuando movemos los discos duros, usualmente cuando solo se tiene un disco, bueno, el disco sólido, a veces un tera tiene, ¿no? Y solo tienen una partición. ¿Perdón? ¿Se ve mi pantalla? Ya, aquí. Por ejemplo, yo les decía, ¿no? Mi computadora tiene dos discos. El disco sólido y el disco rígido. Entonces, usualmente solo tenemos uno, ¿no? El disco rígido. Entonces, si solo tenemos una partición y en un futuro queremos actualizar nuestra computadora, todos nuestros datos igual están mezclados con el sistema operativo. En ese caso vamos a tener que formatear toda la computadora. ¿Ya? Pero, sin embargo, si nosotros lo tenemos dividido, por ejemplo, en dos particiones y una la ocupamos para el sistema operativo y la otra para nuestros datos, cuando nosotros queramos actualizar el sistema operativo, instalarle de nuevo, ¿no? O actualizarlo de Windows 7 a Windows 8 o Windows 10, solo necesitamos borrar este segmento. Este segmento, a esto se le llama particiones. ¿Ya? Aquí podemos ver de partición 1, partición 4, ya le puse un nombre académico, Asus y sistema operativo. Entonces, por ejemplo, aquí en este disco, solo guardo programas y lo que son el sistema operativo. Entonces, si yo quiero actualizar o quiero cambiar a otro Windows, ¿no? o volver a instalarlo, simplemente lo hago aquí.
Todos mis datos quedan intactos. Ya. Ya se está convirtiendo en clase de servicio técnico y mantenimiento, parece esto. ¿Por qué me sale pantalla azul? Dice. Ya, otra cosa para que se le quede en su cerebrito. Usualmente a las personas, ¿no?, de la carrera, de facultad, tienen ese estereotipo marcado que somos personas que arreglan computadoras, ¿no? Que a alguien le decimos, no, ¿qué estudias ingeniería del sistema? Ah, a ver, arreglame la impresora, por favor. Entonces, si bien nosotros estamos empapados de lo que es el, de lo que es la tecnología y todo esto, y siempre estamos usando una computadora y sabemos cómo funciona, sí sabemos, ¿no? Tenemos el conocimiento, pero no es algo que vamos a aprender en la carrera. En una materia nos van a enseñar, ¿no?, cómo instalar Windows, cómo arreglar una impresora. Esas son cosas que tal vez la vas a aprender porque vas a necesitarlo y vas a tener la capacidad de entender cómo funciona, pero no son la prioridad, ¿no? No es algo que tenemos que saber. Yo igual sí hice algo de esas cosas porque sí trabajaba haciendo eso cuando estaba estudiando, pero no es algo que aprendes dentro de la universidad. Entonces, si no sabes o no sabes arreglar una computadora, no te preocupes mucho, ¿no? Pero si lo aprendes sería bueno porque vas a estar todos los días de tu vida con una computadora, volviendo en la universidad. Los de red, un poco menos. Los de informática y sistemas tienen que estar con su computadora todos los días. Muy bien, entonces nos vemos en la próxima clase, día miércoles. Entren por favor temprano.